El nombre Carla es corto, fuerte y lleno de carácter. Destaca por transmitir seguridad, liderazgo y una personalidad decidida, cualidades que hacen que quienes lo llevan dejen huella con facilidad. Carla es un nombre moderno, elegante y con una energía firme que combina independencia, sensibilidad y determinación, reflejando a personas auténticas que saben lo que quieren y luchan por alcanzarlo. Significado del nombre Carla. El nombre Carla tiene un significado profundo ligado a la fortaleza y al carácter firme. Proviene del nombre masculino Karl, de origen germánico, cuyo significado es mujer fuerte, mujer libre o persona valiente. Este nombre ha sido adoptado en distintas culturas como una variante femenina que conserva su esencia de poder, independencia y determinación. En el plano espiritual, Carla simboliza a una persona que posee una fuerza interior notable. No se trata únicamente de fortaleza física, sino de una resistencia emocional y mental que le permite enfrentar desafíos con valentía. Quienes llevan este nombre suelen destacarse por su capacidad para levantarse después de las caídas y aprender de cada experiencia vivida. El significado de Carla también se asocia con la libertad y la autonomía. Es un nombre que representa a alguien que no teme tomar sus propias decisiones ni seguir su propio camino, incluso cuando esto implica ir contra la corriente. Carla suele valorar profundamente su independencia y lucha por mantener su identidad intacta en cualquier situación. Desde el punto de vista emocional, Carla es un nombre que refleja equilibrio entre sensibilidad y firmeza. Aunque puede parecer reservada o seria al principio, en su interior existe una gran capacidad de empatía, lealtad y amor sincero. Quienes conocen a una Carla saben que es alguien confiable, protectora y constante en sus afectos. Finalmente, el nombre Carla transmite liderazgo natural y seguridad personal. Su significado invita a confiar en las propias capacidades y a avanzar con determinación hacia los objetivos. Es un nombre que inspira respeto, estabilidad y fortaleza, ideal para personas que buscan dejar una huella positiva y duradera en la vida de los demás. Origen del nombre Carla. El nombre Carla tiene su origen en las antiguas lenguas germánicas, donde surge como la forma femenina de Karl. En estas culturas, el término Karl hacía referencia a una persona libre, fuerte y de posición independiente dentro de la sociedad, lo que le otorgó desde sus inicios una connotación de dignidad y valor personal. Durante la Edad Media, el nombre Karl se difundió ampliamente en Europa gracias a la influencia de reyes, nobles y figuras históricas de gran relevancia. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer variantes femeninas como Carla, Carla y Karl, adaptándose a las diferentes lenguas y tradiciones locales sin perder su esencia original. El nombre Carla se consolidó especialmente en países de habla alemana y escandinava, donde fue utilizado como símbolo de fortaleza y carácter. Más adelante, su uso se extendió a otras regiones de Europa, incluyendo España, Italia y Francia, donde adoptó una pronunciación y escritura propia según el idioma. En el mundo hispano, Carla ganó popularidad durante el siglo XX, influenciada por el intercambio cultural, la migración y la modernización de los nombres propios. Su grafía cónca le otorgó un aire moderno y distintivo, diferenciándola de la variante Carla, escrita tradicionalmente con C. Actualmente, el origen germánico del nombre Carla sigue siendo una de sus principales características, pero su uso es completamente internacional. Es un nombre que ha trascendido fronteras y épocas, manteniendo su significado de libertad y fortaleza, y convirtiéndose en una elección popular por su sonoridad, elegancia y fuerza simbólica. Personalidad y características del nombre Carla. La personalidad asociada al nombre Carla se distingue por su fortaleza interior y determinación. Las personas que llevan este nombre suelen mostrarse seguras de sí mismas, con una actitud firme ante la vida y una gran capacidad para enfrentar retos. Carla no se rinde con facilidad y, cuando se propone un objetivo, trabaja con constancia hasta alcanzarlo. Una de las características más notables de Carla es su espíritu independiente. Le gusta tomar sus propias decisiones y trazar su propio camino, sin depender excesivamente de la opinión ajena. Esta autonomía le permite destacar en entornos donde se requiere liderazgo, responsabilidad y capacidad para resolver problemas de manera práctica y eficiente. En el ámbito emocional, Carla combina sensibilidad con autocontrol. Aunque puede parecer reservada o seria al inicio, en realidad posee una profunda vida interior y una gran capacidad para conectar con quienes le brindan confianza. Es leal, protectora y muy comprometida con las personas que ama,
valorando las relaciones sinceras y estables. Carla también se caracteriza por su sentido de justicia y honestidad. No tolera la mentira ni la falta de coherencia, por lo que suele actuar con integridad en cada aspecto de su vida. Esta cualidad la convierte en una persona confiable, a quien los demás buscan para pedir consejo o apoyo en momentos importantes. Finalmente, el nombre Carla refleja una personalidad equilibrada entre razón y emoción. Es analítica, organizada y responsable, pero también sabe disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Su carácter fuerte, combinado con su calidez humana, hace que Carla deje una impresión duradera y sea recordada por su autenticidad y firmeza. Variantes del nombre Carla en otros idiomas. El nombre Carla cuenta con diversas variantes en otros idiomas, todas derivadas de la raíz germánica Karl, que mantiene el significado de fortaleza y libertad. Estas variaciones permiten que el nombre se adapte a distintas culturas y lenguas, conservando su esencia pero adquiriendo matices propios según la región. En los idiomas latinos, una de las variantes más comunes es Carla, muy utilizada en español, italiano y portugués. Esta forma suele percibirse como elegante y clásica, aunque comparte el mismo origen y simbolismo que Carla. En francés también se emplea Carla, con una pronunciación suave y refinada. En el ámbito anglosajón, el nombre aparece como Carla o Carla, siendo ambas aceptadas, aunque Carla es ligeramente más común. En algunos casos, también se encuentra la forma Carlén o Carleen, que añaden un matiz más moderno y femenino, manteniendo la raíz original del nombre. En los países germánicos y nórdicos, además de Carla, existen variantes como Carola y Carlaa, especialmente en Alemania, Austria y regiones escandinavas. Estas formas conservan una fuerte conexión con la tradición histórica del nombre y reflejan una identidad cultural sólida. Por último, en Europa del Este y otras regiones se pueden encontrar variantes como Carla, Carolina o Carlia, siendo Carolina una forma extendida que aporta un sentido más largo y ceremonial. Todas estas versiones demuestran cómo el nombre Carla ha trascendido fronteras, adaptándose a distintos idiomas sin perder su significado de fuerza, independencia y carácter. Onomástica o santoral del nombre Carla. La onomástica del nombre Carla no cuenta con una santa reconocida de forma directa en el santoral tradicional, ya que Carla es una variante femenina moderna del nombre Carlos. Por esta razón, su celebración suele vincularse a las festividades dedicadas a santos que llevan el nombre Carlos, compartiendo así su origen y significado espiritual. La fecha más comúnmente asociada a la onomástica de Carla es el 4 de noviembre, día en que se celebra a San Carlos Borromeo, uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica. San Carlos Borromeo fue un obispo ejemplar, reconocido por su vida de servicio, humildad, disciplina y profunda fe, valores que simbólicamente se relacionan con la fortaleza del nombre Carla. En algunos calendarios religiosos también se asocia el nombre Carla con San Carlos el Grande, Carlomagno, una figura histórica de gran relevancia espiritual y cultural. Aunque no es un santo en el sentido tradicional, su influencia cristiana y liderazgo han hecho que su nombre sea tomado como referencia espiritual en muchas culturas europeas. Desde una perspectiva simbólica, la onomástica de Carla representa virtudes como la firmeza de carácter, la responsabilidad y el compromiso con los demás. Celebrar su santo implica honrar la fortaleza interior, la valentía y la capacidad de guiar con el ejemplo, cualidades que reflejan la esencia del nombre. Finalmente, muchas personas que llevan el nombre Carla eligen celebrar su onomástica el mismo día que Carlos, adaptando esta tradición a su identidad personal. De este modo, el nombre Carla se integra al santoral cristiano como una expresión moderna de valores antiguos, manteniendo viva su conexión espiritual y su profundo significado. Numerología del nombre Carla. En numerología, el nombre Carla se asocia al número 1, símbolo de liderazgo, iniciativa y fuerza de voluntad. Este número representa a personas con una energía pionera, capaces de abrir caminos y tomar decisiones con seguridad. Carla posee una vibración que impulsa a la acción y al crecimiento personal constante. El número 1 en el nombre Carla indica una personalidad independiente y autosuficiente. Las personas regidas por esta vibración suelen destacar por su deseo de sobresalir y por su capacidad para confiar en sí mismas. Carla no teme asumir responsabilidades ni enfrentar retos, ya que su numerología le otorga un espíritu valiente y emprendedor. Desde el punto de vista emocional, la numerología de Carla sugiere una persona firme, pero con un gran corazón.
Aunque puede parecer reservada o dominante en ciertos momentos, en realidad actúa movida por la pasión y la honestidad. Su energía numérica la impulsa a proteger a quienes ama y a luchar por lo que considera justo. En el ámbito profesional, el número 1 favorece el éxito en puestos de liderazgo, emprendimientos y actividades donde se requiera iniciativa y creatividad. Carla tiene facilidad para destacar, dirigir y marcar diferencia, siempre y cuando aprenda a equilibrar su fuerte carácter con la empatía y la cooperación. Finalmente, la numerología del nombre Carla invita a desarrollar la confianza interior y el equilibrio personal. Su vibración le recuerda la importancia de liderar con humildad y de usar su fuerza para inspirar a otros. Cuando Carla conecta con el lado positivo de su número, se convierte en una persona influyente, segura y capaz de alcanzar grandes logros. Color asociado al nombre Carla. El color asociado al nombre Carla es el rojo, un tono que simboliza fuerza, determinación y energía vital. Este color representa la intensidad con la que Carla vive cada experiencia, así como su capacidad para enfrentar la vida con valentía y pasión. El rojo refleja su carácter firme y su espíritu luchador. Desde el punto de vista emocional, el rojo está vinculado con el amor profundo, la entrega y la intensidad de los sentimientos. Carla suele experimentar sus emociones con profundidad y sinceridad, aunque no siempre las exprese de forma abierta. Este color revela su corazón apasionado y su fuerte sentido de lealtad hacia las personas que ama. En el ámbito espiritual, el rojo se relaciona con el chakra raíz, el centro de la estabilidad, la seguridad y la conexión con la tierra. Esto sugiere que Carla es una persona con los pies bien puestos en la realidad, capaz de mantenerse firme incluso en momentos de crisis. Su energía se caracteriza por la resistencia y la perseverancia. El color rojo también está asociado con el liderazgo y la acción, cualidades que encajan perfectamente con el nombre Carla. Este tono impulsa a tomar decisiones, a actuar sin miedo y a defender las propias convicciones. Carla suele destacar en situaciones donde se requiere coraje, iniciativa y determinación. Finalmente, el rojo invita a Carla a equilibrar su intensidad con la calma y la reflexión. Cuando logra armonizar su energía, este color se convierte en un símbolo de poder bien canalizado, pasión constructiva y fuerza interior. Así, el rojo no solo define su carácter, sino que también potencia su esencia y propósito personal. Datos curiosos del nombre Carla. Un dato curioso del nombre Carla es que, aunque es una variante femenina de origen antiguo, su uso moderno con la letra K le ha dado un aire contemporáneo y distintivo. Esta grafía se popularizó especialmente en el siglo XX, cuando los nombres con K comenzaron a asociarse con originalidad, fuerza y personalidad única. Otro aspecto interesante es que Carla comparte significado con nombres masculinos muy poderosos como Carl y Carlos, lo que refuerza su simbolismo de fortaleza y liderazgo. A lo largo de la historia, estos nombres han estado ligados a reyes, líderes y figuras influyentes, lo que ha contribuido a que Carla conserve una energía de autoridad y determinación. El nombre Carla es muy popular en países de habla hispana, especialmente en México y América Latina, donde se percibe como un nombre moderno, elegante y fácil de pronunciar. Su sencillez fonética hace que sea recordado con facilidad y que combine bien con una gran variedad de apellidos. Un dato curioso adicional es que Carla suele asociarse con personas prácticas y organizadas. Muchas personas creen que quienes llevan este nombre tienen una gran capacidad para planear, tomar decisiones y mantener el control en situaciones complicadas, lo que refuerza su imagen de estabilidad y seguridad. Finalmente, Carla es un nombre que se adapta muy bien a diminutivos y variantes cariñosas como Carlita, Cari o Carly, sin perder su esencia fuerte. Esto lo convierte en un nombre versátil que puede sonar tierno o firme según el contexto, reflejando la dualidad entre sensibilidad y carácter que lo caracteriza. Hasta aquí llegamos con el significado, origen y energía que encierra el nombre Carla, un nombre lleno de fuerza, carácter y simbolismo especial. Esperamos que esta información te haya ayudado a comprender mejor su esencia y el poder que transmite a quienes lo llevan. Si este contenido te gustó y fue de tu interés, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que en Revelaciones de los Nombres seguimos descubriendo el significado, la energía y los secretos que se esconden detrás de cada nombre. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.